Un tutorial para tiempos complejos. A ver, está escalando el conflicto, está escalando el ataque brutal de Vladimir Putin a Ucrania en las últimas horas. Hemos visto imágenes, por un lado, un convoy de 60 kilómetros de tanques militares avanzando hacia Kiev. Por otra parte, hubo bombardeos a edificios habitados por civiles en lo que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Y el gobierno ruso, que dice que está justificado el ataque, dijo el canciller, para evitar que Ucrania logre armamento nuclear. Ha cambiado permanentemente los argumentos de Putin para continuar con esta guerra. Exige a la OTAN, Rusia, que no incluya a los antiguos miembros de la Unión Soviética dentro de la Organización del Tratado Atlántico Norte, a pesar de que ha insistido reiteradamente, incluso el presidente ucraniano, que ha pedido a los países de la OTAN que lo incorporen y que le dijeron que no. Pero sí le están dando ayuda, y una ayuda cada vez más importante a Ucrania, con una Rusia cada vez más aislada en el mundo, y a pesar de las sanciones económicas que impactan sobre la economía rusa en forma inmediata, a pesar de esto, Putin no cesan sus ataques, que no solamente han provocado en las últimas horas la muerte de por lo menos 70 soldados, sino también de civiles, y provocaron que el presidente Zelensky, de ucraniano, pida que se juzgue de inmediato a Rusia por crímenes de guerra. Así que mientras esta situación se deteriora rápidamente, e insisto, un Putin que uno podría pensar más acorralado por las sanciones internacionales y el aislamiento en el que ha caído, que redobla el ataque a Ucrania en lugar de retroceder. Bueno, en este contexto que provoca también mucha incertidumbre en la economía mundial, porque sigue subiendo el precio del petróleo, sigue subiendo el precio del maíz, del trigo, de la soja, y generando incertidumbre en un contexto en el que, bueno, la Argentina está intentando, vamos a ver ahora si Alberto Fernández lo anuncia finalmente ante el Congreso, cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una de las principales dificultades tenía que ver con llegar a un acuerdo respecto de cuánto dinero va a destinar del presupuesto nacional Alberto Fernández para subsidiar las tarifas y para importar gas. Con el conflicto en Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, han subido fuertemente en las últimas horas el precio del petróleo, del gas, y esto complicó las cuentas. Así todo, el objetivo de Alberto Fernández es llegar hoy al Congreso, hacer este anuncio en un contexto muy complicado del Frente de Todos. Las versiones indican que Máximo Kirchner, recientemente renunciado a la conducción del bloque del Frente de Todos, después de haber manifestado públicamente su desacuerdo con el acuerdo que va a anunciar teóricamente Alberto Fernández, se ausentaría directamente de la Asamblea Legislativa. Hay un movimiento extrañísimo de Guado de Pedro, que es el dirigente más importante de la Cámpora, que es el ministro del Interior, que se fue de viaje a España. Está en reuniones en España, por un lado levantando su perfil como posible candidato de ese espacio, pero por otra parte también, cuando el presidente llega al Congreso, siempre llega en estas ocasiones acompañado de su gabinete, incluido nada menos que el ministro del Interior, que es el interlocutor con los gobernadores y los legisladores, que son los que van a tener que tratar el acuerdo. Veremos hoy en la gestualidad, seguramente mucha atención en la gestualidad de Cristina Fernández de Kirchner, que por su rol de presidenta del Senado es la anfitriona, es la que tiene que recibir a Alberto Fernández cuando llegue al Congreso, le hace firmar el libro, recordarán ustedes de anteriores aperturas, después van juntos al recinto, se sienta a su lado. En otras ocasiones le miraba como de soslayo, ¿no?, el discurso que iba leyendo Alberto Fernández, lo estuvo ensayando ayer Alberto Fernández, buscando, bueno, ir hacia adelante en un relanzamiento, así lo piensan desde el gobierno, de esta segunda etapa de su gestión, habiendo dejado atrás los 2 años marcados por la pandemia y por estas negociaciones con el Fondo Monetario. Pero con una Frente de Todos, con una situación donde intentan meter los parches y las divisiones se hacen cada vez más evidentes, digamos. Hay que ver qué hace Máximo Kirchner, si efectivamente se ausenta hoy del recinto. Estaremos atentos a los gestos de Cristina Kirchner y sobre todo de Alberto Fernández, que en este permanente intento por
no romper la coalición de gobierno termina generando una situación de permanente indefinición y falta de moldear su gobierno. En el caso de Ucrania, y lo que pasó en Ucrania me parece que también fue bastante evidente. Después este paso en falso de haber ido a Rusia justo antes de la invasión a Ucrania, haberse reunido con Putin creyendo que la invasión no se iba a provocar y finalmente termina primero en un pronunciamiento muy tibio respecto a lo que estaba diciendo en Ucrania, y recién ayer finalmente el canciller Santiago Cafiero hablando inequívocamente de que esto era una invasión, que pedía que cesara inmediatamente el ataque. Bueno, esta cosa de Alberto Fernández que se ve reflejada también en la política exterior, bueno, dentro de lo que son definiciones propias. Y bueno, si ya no tiene la cámpora adentro, si ya están militando en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, Alberto Fernández tiene que mostrar la determinación de darle su propia impronta al gobierno y avanzar con esos acuerdos. Hoy la situación es tan ridícula que Martín Guzmán no puede echar al subsecretario de Energía, que es Basualdo, que es un representante aliado de la cámpora y que está torpedeando los intentos de Guzmán por subir tarifas más allá de lo que quiere Cristina Kirchner y la cámpora que suban. Entonces, de un subsidio que puede ser muy antipático, porque no tiene ningún sentido que un país como Argentina esté gastando ese dinero en subsidiar clases medias y altas que podrían perfectamente pagar su cuenta de luz y de gas como la pagan en el interior del país. Pero al margen de eso, o sea, la inoperancia es tal, o la falta de darle su propia impronta de una vez al gobierno Alberto Fernández, una vez que incluso los otros ya lo abandonaron, se fue Máximo Kirchner a la conducción del bloque. Bueno, si ahora va a ir por este acuerdo con el Fondo Monetario, va a tener que demostrar que también toma decisiones en consecuencia respecto al rumbo que finalmente le quiera dar a su gobierno en un contexto evidentemente muy difícil. Eso es algo que no se le puede quitar a Alberto Fernández. Le toca una herencia económica muy complicada, una deuda gigantesca con el Fondo Monetario Internacional, la pandemia y ahora un mundo en el medio de una incertidumbre, un conflicto totalmente inesperado. Todo eso es cierto, pero es hora también de que si pretende hacer el relanzamiento de su gobierno, le dé una impronta que vaya en una dirección definida, clara y determinada. La espera.